final. Amén. Vemos todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho de la tierra. Y no solo en la tierra, porque son varios escenarios. Están sucediendo muchas cosas que tal vez para algunos pasan desapercibidas, pero no puede ser así con el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos y entender que estamos en el tiempo final. Entonces vamos a Lucas 17. Lucas 17. En Lucas 17 está hablando el Señor Jesús. Y está hablando del tiempo que usted y yo estamos viviendo hoy. Entonces dice allí el Señor, Lucas 17, 26. ¿Ya lo tenemos? Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, eso lo podemos mirar desde muchos ángulos, pero digamos que podemos decir que algo que caracterizaba esos días era la indiferencia. O sea, la gente se acostumbró a la maldad, ya todo era normal, la gente seguía su vida como si nada, y eso lo estamos viviendo en este tiempo. Pero entonces ese pasaje nos deja ver con claridad que antes de que Jesús regrese por su novia, porque Él prometió regresar por su novia, Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros y que regresaría por nosotros. Entonces, antes de que Él regrese, la gente de este mundo va a estar viviendo como vivía la gente en los tiempos de Noé y de Lot. Y de eso se ha hablado mucho, pero algo que vamos a hacer en esta noche, y es que nos vamos a enfocar no en la gente del tiempo de Noé y de Lot, sino en Noé y Lot. Porque la gente del tiempo de Noé y Lot representa al mundo, pero Noé y Lot representan a los cristianos. Entonces, podemos decir que en este tiempo hay cristianos tipo Noé y cristianos tipo Lot. Y es necesario que nos preguntemos, ¿será que somos tipo Noé o tipo Lot? Ahí lo vamos a ir mirando. Entonces empecemos con Noé. Empecemos a hablar de Noé. ¿Qué significa Noé? Noé significa reposo, descanso, tranquilidad y consolación. Eso significa el nombre Noé. Reposo, descanso, tranquilidad y consolación. Fíjense que mientras estudiaba el tema, me dio por buscar imágenes acerca de Noé y acerca de Lot, y encontré dos imágenes que me gustaron mucho. Por ejemplo, esa imagen que muestra a Noé. Yo me puse a mirarla y varias cosas. Por ejemplo, la Biblia nos presenta a Noé como un pregonero. Él no cayó, sino que durante todo el tiempo estuvo hablando acerca del juicio que venía. Pero si usted mira abajo, la gente se burla de él o lo ignora. Pero a pesar de ello, él no dejó de predicar. Él no dejó de trabajar, porque si usted mira al fondo, allá ve el arca. Él todos los días predicaba, todos los días trabajaba en el arca, en la misión que Dios le había encomendado. Y eso lo podemos resumir en perseverancia. Noé fue perseverante. Entonces, los cristianos tipo Noé
estos últimos tiempos se caracterizan por varias cosas y vamos a mirar algunas. Una de ellas, sabemos que uno de los significados del nombre Noé es reposo. El cristiano tipo Noé en este tiempo vive en el reposo de Dios. ¿Sí me escuchó? Entonces ahí tenemos que comenzar a examinarnos. ¿Será que estamos viviendo en el reposo de Dios? Porque este mundo está convulsionado. Pero a pesar de que el mundo esté convulsionado, usted y yo tenemos que aprender a reposar en Dios. Dios comenzó la obra en nuestras vidas. Y dice la palabra, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien vive en el reposo de Dios? Porque usted se puede preguntar, bueno, ¿y yo cómo sé que vive en el reposo de Dios? Bien, alguien vive en el reposo de Dios cuando permite que Dios perfeccione la obra que un día comenzó en él. Y nos podemos ir a Génesis, capítulo 2, versículo 2, que dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Porque nosotros sabemos, nos dice Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero resulta que Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Porque cuando vamos, por ejemplo, a la versión Biblia textual, dice que la tierra llegó a estar desolada y vacía, dice allí así. O sea que el estado original de la tierra no era ese. Algo sucedió. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios interviene y comienza a poner las cosas en orden. Porque así es el Señor. Él es un Dios de orden. Él no es un Dios de caos, Él es un Dios de orden. Nuestro corazón, cuando estamos sin Dios, es caos. Y Él viene a nuestra vida a poner orden. Porque resulta que esa tierra desordenada y vacía representa nuestra vida cuando estamos sin Dios. Y entonces Dios comienza a hacer la obra. Porque ahorita leíamos que Él acabó la obra y reposó. El Señor quiere acabar la obra, pero hay que dejarlo. Él no te va a obligar. Tú tienes que permitirle a Dios que haga la obra. Somos nosotros. Él es un caballero. Él no te obliga. Él no te obliga. Es como cuando dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Nosotros le tenemos que abrir. Y si le abrimos, Él va a entrar. Tenemos que dejar que el Señor haga la obra. Mire, durante los 6 primeros días, los tiempos de la creación, Dios puso en orden el caos y la confusión que reinaban sobre la tierra, porque allá había caos, había confusión. ¿Y cómo lo hizo? Si usted lee Génesis 1, dice: y Dios dijo, por su palabra. Por su palabra. Dios quiere ordenar el caos que es nuestra vida. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Mire, el día 1 que hizo Dios, vamos a hacer un repaso. Él dijo: sea la luz. Y fue la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. Entonces ese primer día me habla del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, un maestro. Era un maestro y le sorprendió que Jesús le dijera estas palabras. Y no entendía. Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Porque sin Dios nuestro espíritu está muerto. Es necesario que sea la luz en nuestras vidas. De lo contrario, vamos a permanecer en tinieblas. Pero es que, mire Dios
¿cómo hace las cosas? En orden. Primero, nacer de nuevo. Entonces, dice la palabra que el primer día, dice, sea la luz. Y el segundo día, Él separa las aguas de las aguas y pone los cielos en medio. Y yo quiero que usted se enfoque en la palabra separar. Porque usted y yo, primero nacemos de nuevo. Y después Dios nos separa. Dios nos aparta para Él, para que seamos santos. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Eso es ser santo. Ser santo no es irse a una montaña por allá. Amén. Ser santo es entender que aunque yo estoy en el mundo, no soy del mundo. Y yo no puedo vivir como vive el mundo. Porque mi ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor el segundo día. Pero miren la obra. Miren la obra. Primero naces de nuevo. Después el Señor te aparta. Luego, ¿qué viene? El tercer día que sucedieron dos cosas. Dios hizo que se descubriera la tierra. Y luego de que se descubre la tierra, porque la tierra estaba inundada, nosotros sabemos que hubo un juicio. Entonces Él hace que se descubra la tierra y entonces la tierra comienza a producir. Él da la orden de que la tierra produzca. Mire, cuando la tierra se descubre, entonces Dios allí lo que da a entender es que el juicio había sido quitado. Y solo entonces la tierra empieza a producir, a dar fruto. Entonces ahí Dios comienza a demandar fruto de nosotros. Naces de nuevo, te aparta y tienes que comenzar a dar fruto. Porque comienzas a caminar con el Señor. Y ya el juicio es quitado. Porque el pecado trae juicio, pero cuando tú renuncias al pecado, entonces el juicio es quitado y comienzas a dar fruto. Luego viene el cuarto día y dice la palabra que el cuarto día Dios hace las lumbreras y Él dice allí para que señoreen, para que separen el día de la noche y para que señalen estaciones, días y años. Y resulta que allí se habla del sol, de la luna y de las estrellas. Y sabemos que el sol representa la autoridad divina. La luna representa la autoridad de la iglesia, porque entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Usted sabe que la luna en lo natural refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la gloria de Dios. Amén. Y las estrellas que representan a los ministros. Entonces son tres autoridades que el Hijo de Dios tiene que aprender a reconocer. En el orden de Dios, cómo Dios comienza a hacer la obra. Y luego viene el día número 5, y ahí dice que Dios habla y las aguas producen seres vivientes y aves, nuevamente fruto. Porque primero el Señor dice, produzca la tierra, luego produzcan las aguas, fruto, fruto, y finalmente el día 6 Él da una orden nuevamente a la tierra para que produzca animales, nuevamente fruto, y finalmente dice que Él crea al hombre a su imagen y semejanza. Ese es nuestro anhelo. Poder llegar a ser, usted y yo, a su imagen y semejanza. Porque cuando Él regrese, se tomará a sí mismo. Mire la obra de Dios completa. Y en todo el proceso, en 3 ocasiones, Dios da la orden de producir, de dar fruto. ¿Por qué? Porque usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y es necesario dar fruto en los 3. Entonces cuando yo dejo que Dios trabaje, que Dios haga la obra, estoy viviendo en el reposo de Dios.
Si queremos reposar, debemos dejar que Dios haga la obra en nuestras vidas. Dios quiere hacer la obra, lo que le decía ahora, pero Él no nos va a obligar. Él no te va a obligar. Tú tienes que permitir que Dios haga la obra. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Solo así vamos a vivir el séptimo día. Vamos a vivir en el reposo de Dios. Noé, reposo. Dejemos que Dios haga la obra. La Biblia dice que el que esté sucio, que se ensucie más, pero el que esté limpio, que se limpie más. Limpiémonos más. Dejemos que el mundo se ensucie. Esa es su naturaleza. Pero nosotros como hijos de Dios, cada día limpiémonos. Porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere perfeccionar la obra, Él quiere terminar la obra. Entonces el cristiano tipo no en este tiempo vive en el reposo de Dios, porque deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Y si usted y yo no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer, nos quedamos. Nos quedamos. ¿Para qué Dios quiere terminar la obra? Para que nos vamos. Somos producto en proceso, pero lo que Dios quiere es que lleguemos a ser producto terminado. Estamos en el proceso, pero no frenemos el proceso. No frenemos el proceso. Si sientes que estás frenando el proceso, hoy el Señor te dice que no lo hagas, que lo dejes hacer su obra en tu vida, porque Él la quiere terminar. Bien, otra característica del cristiano tipo Noé es que es un cristiano que permanece libre de las cargas de Egipto. Es un cristiano que descansa. Se lo voy a explicar, mire, porque uno de los significados, ahorita lo vimos, el nombre Noé es descanso. Uno de los significados del nombre Noé es descanso. Resulta que cuando nosotros vamos y buscamos el significado de la palabra Egipto, Egipto significa el que causa problemas u oprime. Significa también angustia y miedo. Y sabemos que Egipto es figura del mundo. Lo que quiere el mundo es cargarte. ¿Con qué? Con pecado. Eso es lo que quiere el mundo. Cargar al Hijo de Dios con pecado. Si nosotros leemos lo que sucedió en el tiempo de Noé, vemos que había pecado, mucho pecado. Sin embargo, Noé se guardó. Noé permaneció en santidad. Noé no se dejó cargar con el pecado que había en el mundo en ese tiempo. Él agradó a Dios. Porque mira lo tremendo que dice la palabra, que a Dios le dolió su corazón. Pero miró a Noé con buenos ojos. Él miró a Noé con buenos ojos. Dios mira con buenos ojos a aquel que se mantiene puro para Él, a pesar de que a su alrededor el pecado abunda. Amén, amén. Cuando Dios le habló a su siervo Moisés, le dice lo siguiente, está en Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Porque miren, ellos eran siervos de Faraón. Y recordemos que la palabra dice que cuando alguien es dominado por el pecado, entonces se convierte en esclavo del pecado. Por eso Egipto quiere colocar cargas
sobre ti, te quiere cargar de pecado para que seas esclavo. Pero gloria a Dios, la palabra dice que si usted y yo conocemos la verdad, entonces la verdad nos hace libres. Pero tenemos que permanecer en la verdad. Amén. Entonces dice el Señor: yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó. Mire lo que quiere hacer el Señor: que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Es una promesa de Dios de entrar a la vida en abundancia. Pero antes de entrar a la vida en abundancia, ¿qué tiene que hacer el Señor? Sacarnos de debajo de las tareas pesadas de Egipto, quitarnos las cargas, porque si tenemos cargas no podemos vivir una vida en abundancia. Si estamos cargados de pecado, no podemos vivir una vida en abundancia. Cuando inicia Éxodo, antes de que Israel salga de Egipto, nosotros vemos allí que Faraón pone carga sobre ellos y comienza a oprimirlos. ¿Por qué? Porque él veía que ellos se multiplicaban. Y el multiplicarse habla de dar fruto. Y él decía: estos se van a multiplicar a tal punto que se van a unir a nuestros enemigos y se van a librar de mi yugo y se van a ir de acá. Por eso puso sobre ellos cargas. ¿Por qué Egipto quiere poner cargas sobre nosotros para que nosotros no salgamos de esta tierra? Porque eso lo dijo Faraón. Faraón lo dijo. Dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén. Esta tierra para usted y para mí es un lugar de paso. Esta tierra es un lugar de paso. Pero si nosotros nos dejamos cargar del pecado, entonces, hermano y hermana, no vamos a poder irnos de esta tierra. Es necesario que usted y yo entremos en el descanso, porque mire, cargado de pecado, usted no puede descansar. En lo natural, si usted lleva una carga, no sé cuántos se vieron la película del progreso del peregrino. ¿Se la vieron? Él lleva una carga. Mire, con una carga así, ¿quién descansa? La fatiga es constante. El Señor, usted y yo, pongamos esa carga a sus pies. Pongamos esas cosas con las cuales nosotros estamos batallando, que sabemos que son cosas que no le agradan a Dios. Y cuando usted y yo entreguemos eso, entonces vamos a vivir el descanso. El Señor mismo lo dijo: si usted está cargado, si usted está trabajado, el Señor lo dijo: venga a mí. Amén, amén. Venga a mí. Gloria a Dios. Si sientes que el peso del pecado te agobia, te aflige, acércate a Jesús. Y Él te va a dar descanso. Él te va a dar descanso. Miren, Faraón tenía tan tomados a los israelitas que ellos se identificaban a sí mismos como siervos de Faraón. No, nosotros no somos siervos de Faraón, nosotros somos siervos de Dios. El que tiene que gobernar sobre nosotros es el Señor, no Faraón. Pero incluso el Salmo 23, que es tan hermoso, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué hace un pastor con un rebaño? Lo guía, lo dirige. Entonces luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te pastorea, cuando tú comienzas a dejarte guiar por el Señor, entonces esas cargas van siendo quitadas.
Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cómo sabemos usted y yo que nos estamos dejando pastorear por el Señor? El Señor dijo una cosa acerca de Él como pastor y de su rebaño. Dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, si usted y yo oímos la voz del Señor y obedecemos, nos estamos dejando pastorear. Y eso trae descanso. Eso trae descanso. Y nos puede estar pasando, el Señor nos esté hablando y nosotros no lo estemos siguiendo. Pues nos está andando por nuestros propios caminos. Pero aquel hijo e hija de Dios que en este tiempo vive como Noé, es el que se va a pastorear por el Señor. Es el que entrega sus cargas. Esas cargas que Egipto quiere poner sobre él. A eso nos está invitando el Señor en este tiempo, porque en este tiempo la maldad se ha multiplicado. El pecado se ha multiplicado. Y usted y yo, hermano, si hemos sido alcanzados por el pecado, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Cuando usted, mire, cuando usted tiene una culpa en su corazón, eso es una carga que lo fatiga. Pero cuando usted confiesa su pecado, el Señor lo defiende. ¿Se acuerdan? La mujer adúltera, la querían apedrear. La querían apedrear, pero el Señor estuvo allí como abogado y la defendió. Y esa mujer fue libre de su carga. Y el Señor le dijo, vete y no peques más. Hay que entregar esas cargas, pero no las podemos volver a tomar. No las podemos volver a tomar. Entonces el cristiano tipo Noé vive en el descanso. ¿Pero por qué? Porque ha entregado sus cargas. Noé significa reposo, significa descanso, que ahorita lo vimos. Otra característica. Miren, tal vez en ese tiempo veían a Noé y lo veían un hombre común y corriente. Pero ¿sabe una cosa? Noé, aunque se veía común y corriente, él pensaba diferente. Y él vivía diferente. Él nadó contra la corriente. Porque sus contemporáneos, si usted lee allí en Génesis cuando habla de Noé, los contemporáneos de Noé estaban apartados de Dios. Pero mientras ellos vivían apartados de Dios, la Biblia dice que él, Noé, caminó con Dios. Que él halló gracia ante los ojos de Dios. A tal punto, mire, de tanta gracia halló Noé, que si usted se pone a leer, primero Dios le dijo a Noé que vendría juicio sobre la tierra. Pero luego más adelante, Dios le da el momento exacto en que viene el juicio. Se lo muestra a él, porque él vio la fidelidad de Noé. Porque vio que Noé no era como Vicente. ¿Para dónde era Vicente? Para dónde va la gente. Noé no era así. Noé sabía que era diferente. Bien, la Biblia dice acerca de Noé que era varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. O sea, era alguien leal a Dios. Era alguien diferente. Pero ahí está la clave. Caminó con Dios. Caminó con Dios. Hoy cada quien sigue su propio camino. Hoy cada quien hace lo que quiere. Pero usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a caminar con Dios, así como lo hizo Noé. Recuerde que Jesús dijo de nosotros que somos sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero. Mire, y alumbra a todos los que están en casa. Él fue luz y terminó alumbrando a todos los que estaban en su casa. Porque le aseguro, hermano, porque el llamado fue para Noé. La Biblia no dice, y Dios le dijo a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. No. Dice que Dios le habló a Noé. Y Noé fue obediente. Y como Noé obedeció a Dios y la familia vio esa obediencia, él fue luz y alumbró a todos los que estaban en casa. Dio testimonio. Y a lo mejor su familia era apática. Y a lo mejor su familia pensaba que estaba loco. Porque si usted ve en esa imagen, incluso ahí hay un personaje que está haciendo así. O sea, este está loco. Este está loco. A lo mejor la familia en un momento lo consideró loco. Pero cuando comenzaron a ver el testimonio de Noé, se dieron cuenta que no estaba loco. Que era muy cuerdo. A pesar de que lo que él estaba haciendo parecía loco. Era muy cuerdo. ¿Pero por qué? Porque él fue sal. Porque él fue luz. ¿Había corrupción en ese tiempo? Sí. ¿Había tinieblas en ese tiempo? Sí. Pero él permaneció siendo sal y siendo luz. ¿Se burlaron de Noé? Sí. Él permaneció firme. Él no se dejó mover por eso. Porque él sabía quién le había hablado. Dios le había hablado a Noé. Muchos se rieron de Noé cuando construía el arca, así como lo ve usted ahí en esa imagen. Pero yo creo que esas risas se fueron cuando vino un diluvio. Porque se dieron cuenta que aquello que Noé había dicho durante tantos años era cierto. Que no nos pase lo mismo. Que no nos pase lo mismo. Durante mucho tiempo, muchos ministros se han levantado y han predicado y han dicho: el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, prepárate. Lo mismo que hacía Noé: viene juicio, viene juicio, viene juicio. Y trabajó todos los días en lo que Él le comentó. Durante mucho tiempo. Pero muchos, a pesar de que escucharon, no obedecieron. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Mire, vamos a 2 de Pedro 3:3 y lo vamos a leer juntos. 2 de Pedro 3:3. Porque lo que sucedió en el tiempo de Noé está sucediendo en este tiempo. De Noé se burlaron muchos. Que pensaron que Noé estaba loco. Pero no era así. 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, que son estos que estamos viviendo, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Porque ven lo que está sucediendo y se hacen los locos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres vivos. Hermanos, hay que ser sal, hay que ser luz. Como Noé. Tenemos que ser como Noé. Y otra característica de Noé. Noé andaba por fe, no por vista. ¿Por qué Noé hizo lo que Dios le mandó? Porque creyó. La fe. ¿Él había visto alguna vez un diluvio siquiera llover? No. Incluso la Biblia nos dice
que no había llovido, sino que de la tierra salió un vapor que lo regaba todo. Él nunca había visto lluvia. Y la tarea que Dios le encomendó a Noé era una tarea casi sobrehumana, por eso se demoró 120 años construyendo el arca. Pero ¿qué hizo Noé? Noé le creyó a Dios. Noé creyó lo que Dios le dijo. En Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé condenó al mundo, ¿por qué? Porque el mundo rechazó su predicación. Ese man, ¿qué está haciendo? Noé ahí. Está predicando. Y la gente lo está ignorando. ¿Pero por eso él dejó de predicar? No. Él continuó predicando. Eso fue lo que condenó a la gente de ese tiempo, que no quisieron escuchar a Noé, porque el mismo Jesús dijo en una ocasión: el que me rechaza y no recibe mis palabras, viene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si yo escucho que me han advertido, yo no tengo excusa alguna delante de Dios. No hay excusa. Para esta gente no había excusa. Durante 120 años Noé habló de lo que venía y no lo escucharon. No había excusa alguna. La fe se tiene que traducir en obras, lo dice la palabra. ¿Y cómo se tradujo la fe de Noé? En lo que hizo, en lo que él hizo, en su obediencia. Dice la palabra que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué puso el Señor a Noé a predicar? Porque no quería que esa gente se perdiera. Pero ellos por su necesidad se perdieron y murieron ahogados. Porque llegó el día en que Dios cerró la puerta del arca. La puerta del arca está abierta. ¿Cuándo hay que entrar? Hoy. Porque la puerta del arca se va a cerrar. Se va a cerrar. Y por más que golpearon la puerta, no se abrió la puerta. Y por más que rasguñaron la puerta, no se abrió la puerta. Porque Dios les había dado la oportunidad de arrepentirse y no han querido arrepentirse. Hay un tiempo de gracia, pero también hay un tiempo de juicio. Estamos viviendo el tiempo de gracia. ¿Por qué esperar al tiempo de juicio? No podemos esperar al tiempo de juicio. La puerta está abierta, hay que entrar. Hay que entrar. Entonces miremos las características de los cristianos tipo Noé en este tiempo, pero ahí no se alcanza a ver. Los cristianos tipo Noé, uno, viven en el reposo de Dios, o sea, que Dios trabaje. ¿Le estamos dejando que Dios trabaje? ¿Le estamos estorbando el trabajo de Dios? Dos, los cristianos tipo Noé permanecen libres de las cargas de Egipto. Eso nos habla del descanso. Eso nos habla de dejar de pecar. Porque el pecado es una carga que no te deja descansar. Hay que dejar que el Señor nos quite esas cargas. Pero Él no te la va a quitar de encima si tú no se lo permites. Los cristianos tipo Noé nadan contra la corriente, nadan contra la corriente. Recuerde a Vicente. Vicente va rumbo a la tribulación. Si usted hace lo que hace la gente, si usted va para donde va la gente de este mundo, usted va para la tribulación. Porque la Biblia dice que este mundo va para un tiempo de tribulación. La tribulación no es para los hijos de Dios. Pero ¿por qué podemos terminar la tribulación? Por no obedecer. Hay que nadar contra la corriente. Otra característica, que él caminó por fe y no por vista. Eso hizo Noé. Y eso tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Caminar por fe y no por vista. Ahora miremos a Lot. Porque el Señor Jesús dijo
que sería como en los días de Noé, pero también como en los días de Lot. Lot significa velo, significa oculto o escondido, y significa envuelto o de rostro cubierto. Eso significa Lot. Cuando se habla de un velo, se habla de algo que me impide ver o que me impide tener acceso a algo. Podemos decir que mientras Noé la tenía clara, Lot no. Lot no la tenía clara. Y eso lo vemos en Génesis 13:10, vamos allí. Allí en Génesis 13:10 se nos habla de que él estaba con su tío Abraham. Pero entonces se comenzaron a presentar altercados entre los pastores de su tío y los pastores de Lot. Y deciden separarse. Y cuando toman esa decisión de separarse, entonces comenzamos a ver claramente quién era Lot. Y comenzamos a ver que no la tenían clara. Es lo que dice allí. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y eso nos habla de que poco a poco podemos ir cruzando los límites que Dios nos ha puesto. Porque Él terminó en Sodoma. Él empezó cerca y terminó metido en Sodoma. Y nosotros sabemos lo que sucedió con Sodoma. Nosotros sabemos que Dios envió juicio sobre Sodoma. Sodoma y Gomorra. Los habitantes de esa ciudad fueron destruidos por el Señor. Hubo juicio allí. Y Lot, mire, a Lot lo sacaron. Sale Lot. Y en el momento que sale Lot, viene el juicio. Viene el juicio. O sea, prácticamente lo tuvieron que sacar a la fuerza. Lo tuvieron que agarrar. Mire, ¿cómo le digo? O sea, tenía un velo puesto este hombre porque, o sea, él no se quería ir. Él no se quería ir. Lo tuvieron que sacar. Mire, tal vez él pensaba en sus posesiones, en todo lo que había adquirido, y como todo eso iba a ser destruido. O sea, mire cómo tenía su corazón a lo que en vez de correr por salvarse, estaba allí apegado de sus posesiones, de sus amigos, de tantas cosas. Y los ángeles que fueron allí lo tuvieron que sacar. Hermano, dice la palabra que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y él terminó haciendo eso, por eso lo tuvieron que sacar. ¿Y sabe también por qué lo sacaron? Porque su tío agradaba a Dios. Y sabe una cosa, cuando usted es fiel con el Señor, Dios tiene misericordia de los suyos. Porque eso pasó con Noé. Noé fue fiel y Dios con misericordia de su familia los salvó, los libró. Entonces mire, una de las características de Lot es que Lot se apoyó en su propia opinión. Eso es muy concurrido hoy en día. Yo opino, yo pienso, yo creo, usted y yo no podemos hacer eso, porque a nosotros nos ha sido dejada la palabra de Dios. Lo que tenemos que decir es: el Señor dice en su palabra.
La Biblia dice, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que marcar el norte a nosotros. ¿Qué hizo este hombre? Dice que él alzó sus ojos. Él alzó sus ojos. ¿Qué hizo el tío de Lot? Si nosotros leemos allí en Génesis 13:14, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Hizo Abraham, esperó a que Dios lo dirigiera. En cambio, este otro decidió por sí mismo, se apoyó en su propia opinión. Antes de tomar una decisión importante, ¿qué tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que nos dirija. Y si ya tomaste una decisión importante sin consultar a Dios, entonces pídele perdón a Dios y pídele que intervenga. ¿Por qué? Porque si no te conviene, Dios va a desbaratar las cosas. Es necesario buscar la dirección de Dios. La Biblia dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Qué hizo el tío de Lot? ¿Qué hizo? Esperó a que Dios le hablara y le dijera. Este otro no. Este inmediatamente levantó sus ojos e hizo como le pareció. Es peligroso. Es peligroso apoyarnos en nuestra propia opinión. Mira, en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A mí me parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Dice Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Quién sabe qué te conviene, qué no te conviene? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Lot creyó que él sabía muy bien qué le convenía, y vemos cómo terminó. Ese es otra imagen que usted lo. Usted no le dio una cara feliz a Lot. A ese Lot, pues, no existía cuando eso, el celular no podía tomar fotos. Entonces, digamos que ese Lot. Mire, ¿qué hizo rostros? Angustia. Angustia. La obra de Noé permaneció, el arca. Todo lo que Lot alcanzó en Sodoma y Gomorra fue destruido por el fuego. Y aún su esposa, y aquí aparece la esposa, su esposa pereció. Porque a él le pareció que estaba bien, quiso vivir cerca a Sodoma y Gomorra y terminó viviendo allí, en medio de ellos. Entonces hay cristianos tipo Lot en este tiempo que se apoyan en su propia opinión. La brújula, ¿qué me marca el norte? La palabra. La palabra es la que me marca el norte, la que me tiene que marcar el norte. Mire, otra cosa, Lot tenía una mentalidad terrenal. Dice que vio la llanura, contrario a su tío. Su tío Abraham, ¿qué buscaba? Los montes, los lugares altos, pero este buscó la llanura. La Biblia nos dice que si usted y yo hemos resucitado con Cristo, entonces ¿qué debemos buscar? Las cosas de arriba. ¿Dónde debemos poner nuestra mira? En las cosas de arriba. Entonces usted mira, entonces no trabajo, entonces no hago nada. No. Eso no es lo que está queriendo decir la palabra. Lo que está queriendo decir la palabra es que usted y yo debemos aprender a establecer prioridades. Dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted y yo sabemos que hay un evangelio al que llaman el evangelio de la prosperidad. Y ese evangelio de la prosperidad tiene mucho auge en este tiempo. El evangelio del becerro de oro. Y ese evangelio está haciendo que la gente, en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, esté buscando la añadidura. Nosotros no podemos buscar la añadidura. No podemos buscar lo que perece, porque la añadidura perece. La añadidura perece.
Pero el reino de Dios y justicia permanece. No podemos dejar de buscar lo eterno por enfocarnos en lo temporal. Es lo que tenemos que trabajar cada día. Amén. Porque dice la palabra que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Es el medio a través del cual Dios nos trae sustento a nosotros, a nuestras familias. Pero debemos entender que lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. En este tiempo, tristemente, se está predicando en muchos lugares un evangelio terrenal. Hermanos, se está predicando la palabra de Dios. Se está predicando motivación, superación. Y eso no es palabra de Dios. Se está predicando lo que la gente quiere oír y no lo que necesita oír. Porque usted y yo, mire, ¿a quién le gusta que lo regañen? A nadie. ¿A quién le gusta que lo confronten? A nadie. Pero eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios. Te confronta. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no venimos a la iglesia a que nos acaricien, a que nos soben, a que nos hagan sentir bonito. Nosotros venimos aquí a que nos desacomoden. Si estamos acomodados, a que nos desacomoden. Que el mundo se acomode. Pero nosotros, mire, si el Señor te desacomoda, dale la gloria. Dale la gloria. Si el Señor te corrige, dale la gloria. ¿Por qué? Porque eres hijo. Mire, si usted tiene un hijo zángano que no quiere hacer nada, y usted como padre lo haga, usted lo desacomoda, usted lo saca de esa comodidad. Usted no lo va a dejar así. Así mismo hace Dios. Dios no nos quiere acomodados. Amén. Este Lot se acomodó. Imagínense, venía a juicio y no se quería ir. Lo tuvieron que sacar. Ve otra cosa. Otra característica de Lot, o de los cristianos tipo Lot en este tiempo, es que carecen de discernimiento. Porque miren lo que dice allí, cuando nosotros leíamos ahora que él vio ese valle, esa llanura, dice que él vio que era como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto. Bueno, entonces era como el huerto de Jehová o como la tierra de Egipto. Era ahí como una mezcla rara. Porque hay cosas que a veces se te van a presentar prometedoras, pero no son prometedoras. Recuerden que han dicho que no todo lo que brilla es oro. Pero cuando se pierde el discernimiento, cuando se va a buscar la dirección de Dios. Porque en lugar de hacer como su tío, él alzó sus ojos y él escogió. Él escogió. Y en este tiempo, hermano, mire, este tiempo es un tiempo en el que hay un relativismo absurdo, en el que a lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. O sea, ahora todo depende, todo es relativo, todo es como a usted le parezca, como usted crea. Estamos viviendo en ese tiempo. Por eso nosotros necesitamos discernimiento. Nosotros necesitamos discernimiento. Porque por falta de discernimiento, mire, porque hay mucha gente en este tiempo a la que se le predica algo que parece evangelio, pero que no es evangelio, y lo recibe, porque no tiene discernimiento. Cuando usted tiene discernimiento y escucha algo que no es evangelio, usted inmediatamente dice: eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Pero ahora salen unas cosas, hermano, que usted dice: pero ¿qué le pasa al pueblo? Lo mismo que le pasó a Lot. Bien, puede salir un hombre predicando cualquier barbaridad, pero porque sana, porque pone las manos y hace un montón de cosas, entonces de Dios. No, porque mire, ahí dice que el lugar que él vio era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Por eso hay que buscar la dirección de Dios.
Y recuerden que la Biblia habla del enemigo y dice que él se disfraza como ángel de luz. Y otra característica de Lot, o de los cristianos tipo Lot en este tiempo, es que se encaminan a la tribulación, porque él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y terminó habitando allí, y terminó sentado a la puerta de la ciudad. Cuando los ángeles llegaron, él estaba a la puerta de la ciudad. Y la puerta de la ciudad en ese tiempo era un lugar en el que se socializaba, en el que se relacionaba la gente. O sea, este ya era el super amiguis de los sodomitas. Amén. A tal punto que les dice hermanos. Cuando los sodomitas llegan a tumbar la puerta y a decirles saca a esos hombres porque los queremos violar, él les dice hermanos. Perdió su identidad. Perdió su identidad. Y nosotros no podemos vivir como Lot. Porque miren cómo terminó Lot. Miren cómo terminó Lot. Nosotros tenemos que aprender a vivir como Noé. Será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Entonces, ¿cómo somos? ¿Como Lot o como Noé? Porque esa es la pregunta de esta noche. Esa es la pregunta. ¿Con quién te identificas? ¿Con Lot o con Noé? ¿Cuál de los dos? Porque no es solo por usted y por mí, es por nuestras casas. Es por nuestras casas. Noé terminó entrando al arca con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Lot terminó perdiendo a su esposa. Las hijas de Lot cometieron incesto con él. ¿Ve cómo terminó Lot y cómo terminó Noé? ¿Cómo terminó la familia de Lot y cómo terminó la familia de Noé? Esa es la pregunta. Y yo le pongo ahí por cuál de los dos se identifica. Porque estamos viendo que la gente de este tiempo está viviendo como la gente del tiempo de Noé y de Lot. Pero entonces la pregunta para nosotros, ya no nos enfoquemos en la gente, enfoquémonos en otro. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como Noé o como Lot? ¿Como Noé o como Lot? Porque estamos en los últimos tiempos. Es necesario que nos revisemos. Hay que revisarse. Cada vez que vengamos acá y recibamos la palabra, nos tenemos que estar revisando. Hay que estarse revisando. Así que lo invito a que nos revisemos en esta noche. Piense en Noé y piense en Lot, con cuál se identifica. Miren cómo terminó Noé y cómo terminó Lot. Noé entró al arca con su familia. Lot terminó yendo y perdiéndolo todo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si vemos que nos estamos identificando con Lot, es necesario que nos arreglemos y que comencemos a caminar como Noé. Aquel varón que halló gracia delante de Dios. Aquel varón que caminó con Dios, que obedeció a Dios. Señor, están pasando tantas cosas, Señor. Está sucediendo tantas cosas. Y tal vez la gente, Señor, no se da cuenta porque están en tinieblas, están en ignorancia.
Ya todo se ha vuelto tan común. Pero para nosotros no puede ser así, Señor. Es necesario, Señor, que despertemos si estamos durmiendo. Es necesario que abramos nuestros ojos. Nos demos cuenta que estamos en tiempos finales. Y que no podemos caminar como caminó Lot. Que debemos caminar como lo hizo Noé. Señor, enséñanos, oh Dios, a ser como Noé. A permitir que tú hagas en nosotros lo que tienes que hacer. A dejar el pecado, a renunciar al pecado. Enséñanos, Señor, a caminar por fe. Enséñanos, Dios, a obedecer, a hacer tu voluntad. Amén, amén. Dios, hay tanto que tenemos que cambiar. Tú sabes cuán débiles somos, Señor. Cuánto te necesitamos. Por eso hoy, Señor, así como aquel hombre que se avergonzaba y ni siquiera era capaz de levantar su rostro, hoy te decimos a ti, Señor, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo que está viviendo en este tiempo, que es un tiempo difícil, que es un tiempo peligroso. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos a perseverar como lo hizo tu siervo Noé, sin desfallecer. Señor, ten misericordia de nuestras familias, porque deseamos entrar al arca con ellos. Pon ante el Señor a tu familia, pon a los tuyos delante de Él, pon a esos hijos que se han descargado, pon a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus primos, a tus tíos. Pon a tu familia delante del Señor en este momento. Tú eres el Noé de tu casa. Pero el deseo del Señor no es que tú entres solo al arca, es que ellos también entren contigo. Dile, Señor, tal vez no he sido luz, tal vez no he sido sal, no he dado buen testimonio y eso ha impedido que ellos entren al arca. Yo te pido perdón, Señor. Perdóname y ayúdame a ser sal, a ser luz. Que ellos no me vean a mí, que te vean a ti y en ti. Y que eso haga que sus corazones se conviertan y se vuelvan a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como Noé. A caminar como Noé. A obedecer como obedeció Noé y agradarte como lo hizo Noé, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es por misericordia, por la gracia tuya, es por tu favor, Señor, de misericordia de nosotros. A ti levantamos nuestras voces en esta hora. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor. Ser tiempo
Ese tiempo hay restauración. Amén, amén. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos. Acércate al Señor. Por favor, permítanos regresar a nuestras casas con bendición y darnos, Señor, una noche tranquila, una noche apacible. Y si es tu voluntad, Señor, permítenos abrir nuestros ojos mañana y disfrutar de la bendición de nuevo día. Gracias, Señor. Gracias.